Sí, ahora mismo se está proyectando el documental en el que colabora Aragón TV y lo que aquí están viendo es el proyecto con el que un día soñó el cantautor Joaquín Carbonell y que tras su pérdida decidió dar forma el director Javier Calvo. El director aragonés ha escrito una historia sobre la generación paulina, un grupo de jóvenes que revolucionó la sociedad turolense y que también sembró la semilla del sentimiento aragonesista. Figuras de la talla de Labordeta, Carbonell o Carmen Magallón coincidieron en el Colegio Menor San Pablo y allí vivieron una experiencia pedagógica y cultural inaudita para la sociedad española de los años 60. Hemos podido hablar con algunos de los protagonistas y nos decían que estaban emocionados por volver a verse y por rememorar su historia en la gran pantalla. Aquello fue uno de esos milagros que se producen una vez en la vida y se produjo justo en la edad importante intelectual de una persona, que son los 16 años. Hacer teatro, impulsar una revista, un cineclub, para mí fue muy fértil y muy enriquecedor. Siempre se recuerda a los chicos, pero ha habido chicas en esta generación muy brillantes, ¿no? Como Isabel Torrecilla, doctora en Ciencias Físicas, aquí en la Universidad de Zaragoza, o Consuelo Orias. De San Pablo, el mismo año. O sea, yo dejé de creer en Dios, pero tenía Labordeta. El periodista Federico Jiménez Los Santos recuerda sus años como alumno en el Colegio Menor San Pablo de Teruel, donde coincidió con grandes pensadores del aragonesismo. Joaquín Carbonell, Gonzalo Tena o Carmen Magallón fueron sus compañeros. Todo lo poseíamos, pero nada teníamos. Eloy Fernández Clemente o José Antonio Labordeta, sus profesores. Tuvimos la suerte de la incultura de las fuerzas del orden. La coincidencia de todos ellos es casi un cuento que Javier Calvo ha recopilado en un documental que muestra el ambiente que se forjó en Teruel durante la posguerra. Estos niños salen de esos pueblos, llegan a Teruel, encuentran en Teruel una ciudad como Nueva York para ellos y encuentran unos profesores con ganas de experimentar. El largometraje cumple el deseo de Joaquín Carbonell, quien deseaba que esta historia saliera a la luz.